El hormigón frío y húmedo le hería las costillas a través de la fina chaqueta. Jackson Cole abrió los ojos. Lo primero que vio fue la parte inferior oxidada del puente, cubierta de una red de grietas como el mapa de un país olvidado. La mañana se coló en su refugio con una luz gris e indiferente, trayendo consigo el olor a lodo del río y a los gases de escape de los coches que pasaban a toda velocidad. Cada articulación de su cuerpo respondió con un dolor sordo y punzante, una vieja sensación familiar que lo había acompañado cada vez que despertaba durante los últimos 6 años. Se incorporó, enderezando la espalda entumecida con esfuerzo. Cerca, apretujado contra el viento por una piedra, yacía el botín del asalto al contenedor de basura del día anterior, medio bagel rancio y un ejemplar arrugado de The Capital Gazette. La comida era más importante, pero su mirada se fijó en el periódico. Podría servir de leña si la noche se volvía fría. Desplegó las páginas crujientes y húmedas. Sus dedos, ásperos y sucios, se deslizaron sobre las columnas de noticias, anuncios y obituarios. No leía, solo buscaba algo que lo distrajera del gruñido en el estómago, y entonces su mirada se detuvo. La sección de noticias locales, un gran titular: el futuro de la Armada, la Academia Naval de EEE, UU, gradúa a una nueva generación. Su corazón pareció dar un vuelco y luego empezó a latir con fuerza y sordamente como un tambor en un funeral. Se obligó a mirar la larga lista de nombres impresos en letra pequeña. Los nombres se difuminaron en una masa gris. Adams, Baker, Carter. El nombre Carter lo apuñaló como una aguja afilada de recuerdos, pero lo apartó. Ahora no. Pasó el dedo por las líneas sin saber qué buscaba y lo encontró. Cole, Leo, 3 palabras, solo tinta sobre papel barato. Pero para Jackson fueron un puñetazo en el estómago. El mundo se redujo a esas 2 palabras. Leo, su Leo, el niño que vio por última vez, con 6 años, de pelo de punta y mirada obstinada como la de su madre. El niño al que prometió volver. Un zumbido le llenó los oídos. No fue una página de periódico lo que pasó ante sus ojos, sino el rostro de su difunta esposa, Sarah, pálido sobre la almohada del hospital. «Prométeme, Jackson», le susurró, «prométeme que siempre estarás ahí para él, pase lo que pase». «Lo prometo», respondió. Una mentira, la peor mentira de su vida. Arrugó el periódico, sus nudillos se pusieron blancos. Una oleada de autoflagelación se elevó en su interior, ardiente y venenosa. ¿Quién era él para siquiera pensar en eso? Un fantasma, un muerto viviente, enterrado vivo en Kandahar, junto con Bane y el resto de los fantasmas. Había desaparecido para no contagiar a su hijo con su oscuridad, para no mancharlo con su dolor. Se había convencido de que sería mejor así, que Leo olvidaría y seguiría adelante. Pero ahí estaba, el nombre, prueba de que Leo no solo había seguido adelante, sino que había seguido sus pasos, la academia, quizás incluso los SEALs. El niño se había convertido en un hombre mientras su padre se pudría en las calles, luchando contra fantasmas que nadie había visto. Jackson se miró las manos. Tenía suciedad bajo las uñas, viejas abrasiones. Se las llevó a la cara. El olor era agrio, el olor a indigencia, desesperación y el alcohol barato que a veces usaba para ahogar sus recuerdos. No tenía derecho ni siquiera a estar en la misma ciudad que este chico puro y brillante. Pero tenía que verlo. El pensamiento era ilógico, descabellado, egoísta, pero era más fuerte que su vergüenza, solo para ver, una vez, de lejos, para asegurarse de que estaba bien, para ver el rostro del hombre en el que se había convertido su hijo. Esta sería su última misión secreta, observación sin contacto. La decisión instantánea llenó su cuerpo de una energía olvidada hacía tiempo. Ignoró el dolor de rodilla mientras se ponía de pie. Metiendo el bagel en el bolsillo, salió de debajo del puente a la acera.
Faltaban unos cuantos kilómetros para Anápolis. Para un hombre en su condición, un maratón, pero ya había pasado por la semana del infierno antes, él también podía con esto. Caminó un paso, luego otro. Pasó frente a las tiendas, reflejando a un hombre moreno, delgado y andrajoso, con ojos hundidos y barba enmarañada. La gente en la acera lo evitaba, apretando instintivamente sus bolsos contra sí, apartando la mirada. Era invisible, parte del paisaje urbano que todos preferían ignorar. El sol ascendía quemándole la cabeza. El asfalto se derretía. Cada paso le causaba un dolor intenso en las suelas desgastadas de las botas. El hambre se había convertido en un calambre sordo y constante en el estómago, pero seguía adelante. Solo tenía un objetivo, una coordenada: la academia. Recordó a Leo. De pequeño, cargado en hombros durante un desfile, sus viajes de pesca. ¿Cómo le enseñó a hacer nudos marineros? Cada recuerdo era a la vez combustible y tortura. Lo impulsaba hacia adelante, pero lo destrozaba al darse cuenta de lo que había perdido. Tras lo que pareció una eternidad, los vio. Altos muros de ladrillo rematados con hierro forjado. Céspedes impecablemente cuidados, majestuosos edificios de piedra gris que respiraban historia y disciplina. Había llegado. Se detuvo al otro lado de la calle, oculto a la sombra de un árbol. Una escena de otro mundo se desplegó frente a la entrada principal. Relucientes sedanes y todoterrenos se detuvieron silenciosamente en el puesto de control. Salió gente vestida con trajes caros y elegantes vestidos. Risas, abrazos, flashes. Los padres palmeaban los hombros de sus hijos con sus uniformes de gala blancos como la nieve. Las madres se enjugaban las lágrimas de orgullo. Familias ideales, vidas ideales. Jackson permaneció allí, separado de ellos no solo por el ancho camino, sino también por el abismo insalvable de 6 años de infierno. Era una mancha en su lienzo impecable, la suciedad bajo sus botas pulidas. Tragó saliva. El aire se sentía denso y pesado. Debería haberse dado la vuelta y marcharse. Era un error, una locura, pero sus pies seguían clavados en el suelo. Miró fijamente la puerta donde estaba su hijo, y con una respiración profunda y entrecortada, Jackson Cole bajó de la acera y salió a la calle, dirigiéndose directamente hacia ellos. Cada paso sobre el asfalto caliente hacia el puesto de control era como caminar sobre cristales rotos. Las miradas que captó eran agudas y frías. Sintió que se encogía, comprimido por su peso. 2 jóvenes marines con uniforme de gala estaban en la puerta, sus guantes blancos deslumbrando al sol. Uno de ellos, un hombre muy joven con un bigote apenas visible, se acercó a él con una expresión de confusión más que de amenaza. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó, y la palabra señor sonó vacilante. Jackson abrió la boca, pero solo salió un sonido ronco. Se aclaró la garganta, sintiendo que le ardía la cara. Graduación, logró articular. Antes de que el joven Marine pudiera responder, otro hombre salió del puesto de guardia. Era mayor, de unos 50 años, con un rostro duro y curtido, y la insignia de jefe de seguridad en su uniforme inmaculado. Se llamaba Warren y se movía con la confianza que da la autoridad insignificante, pero absoluta. Le dirigió a Jackson una mirada que duró solo un segundo, pero que contenía toda la gama del desprecio, desde el asco hasta la sospecha. ¿Qué ocurre, cabo? La voz de Warren era tan aguda como el chasquido de un látigo. Este hombre dice que va a la graduación, jefe, informó el joven guardia de seguridad. Warren se acercó y Jackson retrocedió involuntariamente ante la oleada de perfume caro y petulancia. ¿Al baile de graduación? Sonrió, con una mueca de desprecio evidente. ¿Tienes invitación? Jackson negó con la cabeza. Un pase, una tarjeta de identificación, continuó Warren, entrecerrando los ojos. No. Entonces me temo que tienes un problema. Este es un evento privado, para familias e invitados. Tú no eres ninguno de los dos. Cada palabra era mesurada y cargada de veneno.
Habló en voz alta, atrayendo la atención de las familias que pasaban, quienes aminoraron el paso, observando la escena con curiosidad y aprensión. Jackson sintió que la sangre le subía a las mejillas, metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de periódico arrugado. Con dedos temblorosos, lo desdobló y señaló la línea con el nombre de su hijo. Cole, Leo, mi hijo. Warren ni siquiera miró el papel. Resopló. ¿Tu hijo? ¿En serio? ¡Qué casualidad! ¿Sabes cuántas veces hemos oído historias como esta? Fuera de aquí, no causes problemas. Se dio la vuelta para marcharse, dando por resuelto el asunto. No me voy. La voz de Jackson sonó inesperadamente firme, sorprendiéndose incluso a él mismo. Warren se giró lentamente, la sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una furia fría. ¿Qué dijiste? Tengo derecho a estar aquí. Este es un evento abierto a las familias de exalumnos. Soy familia, repitió Jackson, mirando a Warren directamente a los ojos. Contacto visual. Por un instante, el mundo se redujo a esta confrontación. Jackson vio en los ojos del jefe de seguridad no solo fervor oficial, sino una profunda animosidad personal. ¿En serio?, sisió Warren. No tienes ningún derecho aquí. Eres una amenaza para la seguridad. Señaló a los dos guardias con la cabeza. Regístralo. El joven marín dudó, pero el segundo, de mayor edad, dio un paso al frente. Señor, por favor, ponga las manos en la pared. La humillación fue física. Le quemaba la piel, mientras unas manos ásperas le rozaban la ropa. Lo obligaron a vaciarse los bolsillos. Sus tesoros cayeron con un golpe lastimero sobre la mesa junto al puesto de guardia. Medio bagel rancio, 3 billetes de $1 arrugados y una piedra de río lisa que había llevado en el bolsillo durante 6 años. Warren golpeó la roca con la bota. ¿Qué es esto? Nada, respondió Jackson con tono apagado. Armas, drogas, insistió Warren disfrutando de su poder. Es solo una piedra. Revisen sus botas, ordenó el jefe de seguridad. Jackson tuvo que sentarse en el suelo y quitarse sus zapatos viejos y desvencijados. El guardia los tomó con asco, los sacudió, miró dentro y se los devolvió. Nada. Warren estaba claramente decepcionado. No encontraba un pretexto para arrestar a ese canalla, pero no estaba dispuesto a rendirse. No podía dejarlo entrar al complejo, dejarlo mezclarse con la respetable multitud. De acuerdo, murmuró entre dientes cuando vio que Jackson estaba a salvo. Querían ir a la ceremonia, ya llegarán. Su voz sonaba amenazante. Se giró hacia los dos guardias. Jenkins, Ramírez, escolten a este invitado. Asegúrense de que no moleste a nadie. Siéntenlo atrás junto a la entrada de servicio y vigílenlo. Si se mueve, tírenlo por la puerta. Sí, señor, respondieron los guardias. Jenkins, el mayor, agarró a Jackson bruscamente del codo. ¡Vamos! Lo guiaron por jardines impecables, pasando junto a estatuas de almirantes y placas conmemorativas. Cada familia con la que se cruzaban los miraba. Jackson vio una mezcla de lástima, asco y miedo en sus ojos. Se sintió como un criminal al que llevaban a la ejecución. Inclinó la cabeza, mirando solo sus botas arrastrarse sobre los adoquines perfectos. No lo llevaron a la entrada principal del salón, donde ya se estaban reuniendo los invitados. En cambio, rodearon el edificio y empujaron una discreta puerta metálica. Dentro olía a lejía y polvo. Lo condujeron por un pasillo tenuemente iluminado hasta el vestíbulo por una pequeña abertura oculta tras una pesada cortina de terciopelo. Se encontraron en el rincón más oscuro y alejado de una enorme sala inundada de luz. Desde allí, el escenario apenas era visible. No había sillas, solo un espacio vacío contra la pared, lleno de cajas. «Quédate aquí», ordenó Jenkins, soltándole el codo. «No te muevas, no hables con nadie, solo respira despacio. ¿Entendido?» Jackson asintió en silencio.
Los dos guardias retrocedieron unos pasos y se colocaron a ambos lados de él, convirtiéndose en silenciosos guardianes de su vergüenza. Para los cientos de personas en esa habitación, él no existía. Era una sombra en un rincón, un fantasma traído allí para ser humillado una última vez antes de desvanecerse. La sala bullía como una colmena alborotada. Cientos de voces se fundían en un solo ruido monótono, interrumpido por carcajadas y el crujido de telas caras. La luz de enormes candelabros de cristal inundaba el espacio, reflejándose en los pisos pulidos y los bordados dorados de los uniformes. Jackson permanecía en su rincón oscuro, apoyado contra la fría pared, y sentía como si observara el proceso a través de un grueso y sucio cristal. Estaba allí, pero no estaba. Sus guardias, Jenkins y Ramírez, estaban a pocos metros de distancia, deliberadamente de espaldas, pero sus posturas tensas sugerían que vigilaban cada uno de sus movimientos. Jackson intentó no respirar demasiado fuerte ni hacer movimientos bruscos. Se había transformado en una sombra, un objeto inanimado. Observó a la gente. Padres, canosos y elegantes, con porte de antiguos soldados, se estrechaban la mano. Madres, ataviadas con perlas y sedas, ajustaban los cuellos blancos como la nieve de los uniformes de sus hijos. Todos sonreían, sonrisas perfectas y deslumbrantes, llenas de orgullo y confianza en el futuro. Jackson se miró las manos. La suciedad había marcado cada línea de sus palmas. Tenía las uñas desportilladas. Se las metió en los bolsillos, guardándolas como si fueran una prueba. La vergüenza era una sensación física que le quemaba la garganta como whisky puro. De repente, otra sala me vino a la mente, mucho menos pomposa, pero llena de la misma esperanza. Un gimnasio escolar decorado con globos. Leo, de 12 años, con un birrete cuadrado y ridículo, recibía su diploma de bachillerato. Jackson estaba sentado en la primera fila. Vitoreó con más fuerza que nadie cuando Leo subió al escenario. Después de la ceremonia, cargó a su hijo sobre sus hombros y Leo rió, sosteniendo su diploma en sus manos como el trofeo más preciado. «Papá, ¿estarás en todas mis graduaciones?», preguntó entonces, presionando su cabeza contra la de él. «Todos y cada uno de ellos, hijo, lo prometo», respondió Jackson, con el corazón rebosante de un amor tan fuerte que parecía que podía mover montañas. Otra promesa rota. Otro fantasma que había venido a su lado en ese rincón oscuro. Cerró los ojos, intentando alejar la visión. Al abrirlos, la realidad lo golpeó con renovada fuerza. Junto a su corral había unas cuantas sillas vacías, la última fila. Una familia se acercaba, un padre, una madre y una niña de unos 7 años con un elegante vestido rosa. Al principio no lo notaron, absortos en la conversación. El padre, un hombre de rostro cuidado y un reloj caro en la muñeca, acercó una silla para su esposa. Y entonces sus miradas se encontraron. El hombre se quedó paralizado. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Le dirigió a Jackson una rápida mirada evaluadora que no presagiaba nada bueno. Vio la chaqueta rota, el pelo enredado, el brillo de locura en sus ojos. Vio una amenaza. Inclinándose hacia su esposa, le susurró algo al oído rápidamente. La mujer se giró. Su rostro, que antes irradiaba felicidad, se torció en una mueca de disgusto apenas disimulado. Tomó la mano de su hija y la atrajo hacia sí, como si Jackson pudiera contagiarla con solo su cercanía. Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. No dijeron ni una palabra, no hacía falta. Sus acciones eran más elocuentes que cualquier insulto. El hombre, sin volver a mirar a Jackson, condujo a su familia por la fila hasta otros asientos vacíos, lo más lejos posible de aquel rincón oscuro. Los movió con gestos, colocándolos de espaldas a Jackson. La niña, sin embargo, seguía observando. Miraba por encima del hombro de su madre con la inocente curiosidad de una niña, libre de prejuicios adultos. Miró a Jackson y no había miedo ni asco en sus ojos. Solo una pregunta.
Jackson no pudo sostenerle la mirada. Bajó la cabeza de nuevo. Este intercambio silencioso, este aislamiento demostrativo, dolió más que la rudeza de Warren en la puerta. Warren era un sistema, una máquina sin alma. Y esta gente eran como él, padres que habían venido a ver a sus hijos. Y pronunciaron su veredicto sin dudarlo. Culpable, indigno, extranjero. Sintió que algo se rompía en su interior. El último atisbo de esperanza que lo había traído hasta allí se desmoronó. Había sido un error. No debería haber venido. Era un fantasma que no tenía cabida en el mundo de los vivos. Su lugar estaba bajo el puente, en las sombras, donde nadie lo veía ni lo juzgaba. Ya había retrocedido un paso hacia la salida de servicio, listo para escapar, para desaparecer en la oscuridad del pasillo, para irse antes de que Leo lo viera, para que su hijo no viera en qué se había convertido su padre. Pero entonces las luces de la sala se apagaron, dejando solo los brillantes haces de luz de los focos dirigidos al escenario. Resonaron los primeros acordes solemnes de una marcha militar. La ceremonia comenzó. Era demasiado tarde para correr. Estaba atrapado en la luz, el sonido y su propio pasado. Solo podía quedarse quieto y observar. Los solemnes acordes de una marcha militar resonaron como un trueno, silenciando al instante el estruendo de la sala. Los focos se atenuaron sobre el público, dejando solo el escenario y el pasillo central, brillantemente iluminados. Todas las miradas se dirigieron a las puertas que se abrieron al fondo de la sala. Una columna perfectamente alineada de hombres y mujeres jóvenes emergió de la oscuridad, un río de blanco y oro. Sus movimientos eran tan precisos que rozaban el automatismo. Cada paso era un golpe medido y sincronizado de cientos de tacones sobre el suelo de mármol. Se movían como un solo organismo, una encarnación viviente del orden y la disciplina. Jackson se pegó a la pared con la respiración entrecortada. Observó el torrente de rostros intentando distinguir solo uno. Desde la distancia y desde su rincón oscuro, todos parecían iguales. Jóvenes, serios, con el mismo pelo corto y los hombros tensos por la ansiedad. Pasaron fila tras fila, llenando los primeros cuadrantes del pasillo. El corazón de Jackson latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro contra los barrotes de una jaula. El miedo se mezclaba con una impaciencia desesperada. ¿Y si no lo encontraba? ¿Y si se equivocaba? ¿Y si había recorrido todo ese camino para nada? Examinó los rostros. 1, 2, 10, 100, mandíbulas, narices, ojos, todo se fundía en una masa homogénea. Se obligó a respirar lentamente, como le habían enseñado, inhalar contando hasta 4, contener la respiración, exhalar contando hasta 6. Controla tu respiración, controla tu cuerpo, controla tu cuerpo, controla tu miedo. El viejo mantra que le había salvado la vida decenas de veces ahora parecía inútil. Y de repente lo vio. El mundo se redujo. El ruido de la sala, la música, los susurros de la gente, todo desapareció. Solo quedaba un cadete en la tercera fila, el cuarto desde la izquierda. El tiempo se ralentizó. Jackson lo vio con la misma claridad que si lo mirara por la mira de un francotirador. No era un niño, el adolescente quisquilloso que había dejado atrás hacía 6 años había desaparecido. En su lugar estaba sentado un hombre. Hombros anchos, ya no angulosos, llenaban su chaqueta. Una mandíbula firme, idéntica a la de Jackson, denotaba terquedad y fuerza. Una nariz recta, ligeramente rota en una pelea juvenil. Pero los ojos no eran suyos, pertenecían a Sarah, el mismo filo, la misma mirada profunda y seria que siempre contenía una chispa de calidez. Jackson sintió un nudo en la garganta. En esta joven guerrera, a quien no había visto en tantos años, vio con tanta claridad los rasgos de la mujer que amaba más que a su vida. El orgullo le golpeó el pecho con tanta fuerza que por un instante contuvo la respiración.
No era un orgullo tranquilo y sereno, era un sentimiento salvaje y devorador, casi doloroso en su intensidad. Mi hijo. Las dos palabras le cruzaron la mente como un juramento. A pesar de todos sus errores, su caída, la suciedad y la desesperación de su vida actual, él formaba parte de esto, parte de este esplendor, de este honor, de este futuro. Y tras el orgullo llegó el dolor. Afilado como un cuchillo, lo atravesó por completo. El dolor de los años perdidos. No vio a este chico convertirse en un hombre, no estuvo allí para enseñarle a afeitarse, no lo ayudó con su primera corbata, no le dio consejos sobre chicas, se lo perdió todo, se perdió una vida entera. La vergüenza, que antes solo había sido un disfraz, se volvió asfixiante. Bajó la mirada hacia sus botas andrajosas y sus pantalones sucios. ¿Quién era él para sentarse allí y mirar a ese joven oficial impecable? Era una desgracia, una mancha en su brillante historial. Si Leo se giraba y lo veía ahora, su mundo se derrumbaría. Todo ese orgullo, todo ese honor se vería empañado por la visión de su padre vagabundo acechando en las sombras. La idea de escapar regresó, pero ahora estaba paralizada. No podía irse, no ahora que la había encontrado. Estaba atado a ese lugar con cadenas invisibles, condenado a contemplar simultáneamente su mayor logro y su mayor fracaso. La ceremonia transcurrió como de costumbre. La gente subió al escenario y pronunció discursos. Jackson no oyó ni una palabra. Miraba fijamente la nuca de su hijo, la línea recta de su espalda. Intentó adivinar qué estaba pensando. Estaba preocupado, feliz. Pensaba a veces en el padre que simplemente había desaparecido. El presentador en el escenario se aclaró la garganta y dijo con voz solemne: la almirante Evelyn Reed está invitada a pronunciar el discurso de bienvenida y entregar los diplomas. La sala estalló en aplausos. Jackson volvió la mirada hacia el escenario. Una mujer alta y esbelta, con uniforme formal de almirante, caminaba hacia el podio. Llevaba el pelo canoso, recogido en un moño apretado, y cada paso irradiaba confianza y poder. Las barras de premios brillaban en su pecho. Jackson no la conocía personalmente, pero conocía a gente como ella, gente que mueve las piezas en el tablero de ajedrez del mundo, gente que da las órdenes que envían a gente como él a los rincones más oscuros del planeta. La almirante Reed se acercó al podio, lanzó una mirada penetrante y prolongada a la sala y apoyó las manos en los bordes del atril. Los aplausos se apagaron. En el silencio que siguió, su voz resonó clara y potente, llenando cada rincón del vasto salón. «Graduados», comenzó. La voz del almirante Reed era fuerte y uniforme. Pero para Jackson era solo otra capa de ruido, un telón de fondo para la tormenta que se avecinaba en el interior, la atmósfera misma de la sala, la estricta simetría de las filas, el brillo del latón pulido en los instrumentos de la orquesta, el tenso silencio de la anticipación, le resultaba demasiado familiar. Era la misma realidad ordenada y disciplinada que siempre precedía al caos. Habló del deber, del honor, de la patria, pero las palabras no le llegaron. Sus oídos captaron algo más: la orden tajante del oficial de la Guardia de Honor en el escenario, el chasquido seco de los abanderados al alzar sus banderas. Ese sonido no era como un golpe de madera contra un hombro, sonó como un disparo. El mundo se estremeció. La luz de las lámparas de araña del pasillo se atenuó y se redujo a un solo punto, convirtiéndose en una bombilla tenue y solitaria que colgaba del techo de una choza polvorienta. El olor a lejía y perfume dio paso al denso y pesado olor a polvo caliente, sudor y aceite de armas. El frescor del aire acondicionado se desvaneció, dando paso al calor sofocante y húmedo de la noche afgana. 6 de junio de 2018, las afueras de Kandahar. «Reaper, ¿me escuchas? Cambio». La voz de Ben Fantasma Carter resonó en su oído, tranquila y serena como siempre.
Jackson, alias Ripper, yacía boca abajo sobre el tejado plano de una casa de barro, observando la oscuridad con una mira nocturna. El mundo estaba pintado de tonos verdes fantasmales. Te escucho, fantasma. Claro como una patena. Reporta. Hay un silencio sepulcral. Demasiado silencio, Ripper. No me gusta, respondió Ben. Él y otros 2 miembros del escuadrón fantasma estaban en tierra, preparándose para entrar al edificio donde, según información de inteligencia, se encontraba un comandante de campo de alto rango. Jackson también lo sintió. Cada instinto que había perfeccionado durante 2 décadas en los puntos más peligrosos del mundo le gritaba peligro. La operación Mordedura de Serpiente les había parecido demasiado simple desde el principio. Manténganse alerta. Inteligencia dice que la seguridad es mínima. Muévanse en 30 segundos a mi señal. Entendido, dijo Ben, con una sonrisa burlona en la voz. Oye, Ripper, cuando volvamos, le enseñarás a Leo a montar ese rifle nuevo. Me estaba dando largas en su última carta. La mención del nombre de su hijo impactó a Jackson incluso entonces en la sofocante oscuridad. Por supuesto, hermano, se lo prometí. Está bien, estoy esperando la señal. Jackson volvió a examinar el perímetro con la mira, ventanas vacías en las casas vecinas. Ningún movimiento, ningún sonido. La información era inequívoca. Un blanco fácil, entraba y salía. Reprimió la creciente ansiedad. Él era el comandante. Su trabajo era confiar en la información y cumplir las órdenes. Presionó el botón de su radio. Todas las estaciones, señal verde, vamos. Fue la última palabra tranquila que pronunció esa noche. En el momento en que sus hombres salieron de las sombras hacia la puerta del objetivo, la noche estalló. No parecía un tiroteo. Parecía como si el infierno se hubiera desatado bajo sus pies. El fuego brotó no de un solo edificio, sino de todas partes. De cada ventana, de cada tejado, las balas hicieron saltar chispas de la piedra que rodeaba a Jackson. Esto no era una emboscada, era una masacre. Nos han tendido una trampa. Retrocedan, gritó por la radio, pero su voz quedó ahogada por el rugido de las ametralladoras. Vio a sus hombres contraatacar, intentando ponerse a cubierto. Vio caer a uno, luego al segundo. Y entonces vio a Ben. Ben fue el último en retirarse, cubriendo la retirada de su camarada herido. Se movió con rapidez y destreza, devolviendo el fuego con ráfagas cortas y precisas. En un momento dado, se giró y miró hacia el techo donde yacía Jackson. Incluso a través de la neblina verde de la visión nocturna, Jackson vio sus ojos. No había miedo en ellos, solo una pregunta. Entonces el pecho de Ben explotó en una serie de destellos. Su cuerpo se sacudió como si lo hubiera alcanzado la electricidad y se desplomó sobre el suelo polvoriento. El mundo dejó de existir para Jackson. Solo quedó el rugido en sus oídos y el rostro de su mejor amigo tendido en el polvo. Él fue quien dio la señal. Él fue quien confió en la inteligencia. Él fue quien los condujo a esta trampa, su culpa, suya. El rugido no cesó, se hizo más fuerte, más rítmico, le golpeaba los tímpanos. No era el rugido de un disparo, era un sonido diferente. Jackson parpadeó. La neblina verde de la visión nocturna dio paso a la luz cegadora de los candelabros. La polvorienta choza volvió a convertirse en un vasto salón. El olor a pólvora dio paso al aroma de palomitas y perfume, y el rugido se convirtió en un aplauso ensordecedor. Se quedó allí, respirando con dificultad, cubierto de sudor frío. Tenía los puños tan apretados que se le clavaban las uñas en las palmas. Miraba a su alrededor con una mirada desolada y atormentada. La almirante Reed terminó su discurso y toda la sala la ovacionó de pie. El guardia de seguridad Jenkins dio un paso hacia él. «Oye, chico, ¿estás bien? No te ves muy bien». No había compasión en su voz, solo sospecha. Jackson no respondió. Se apoyó en la pared
intentando que sus rodillas dejaran de temblarle. El eco de los disparos aún resonaba en su cabeza, mezclándose con los aplausos. Cerró los ojos y el rostro de Ben Carter apareció de nuevo ante él. Había fracasado en la misión, había perdido a sus hombres, había perdido a su mejor amigo, y ahora estaba allí, en este templo del honor y el deber, sintiéndose como el último traidor. Los aplausos cesaron tan repentinamente como habían comenzado, dejando un silencio ensordecedor. Jackson seguía de pie, pegado a la pared, intentando recuperar el aliento. El recuerdo le dejó un amargo sabor a pólvora en la boca y un frío gélido en el pecho. Obligó a su mirada a volver al escenario, donde el almirante Reed había regresado al podio. La ceremonia de graduación había comenzado. El maestro de ceremonias comenzó a llamar a los graduados uno por uno en orden alfabético. Cada aparición fue acompañada de un breve y cortés aplauso. Para Jackson, la espera se convirtió en una tortura. Observó cómo los cadetes, cuyos apellidos empezaban con A y B, subían al escenario, estrechaban la mano del almirante, recibían sus diplomas y descendían bajo los flashes de las cámaras. Su mirada se posó una y otra vez en Leo. Su hijo permanecía inmóvil, con la espalda recta como una barra de acero. Jackson no podía verle la cara, pero imaginó su expresión, seria, concentrada, quizá con un dejo de preocupación. «Carlson, James», anunció el anfitrión. «Carter, Emily». El nombre Carter lo golpeó de nuevo como una descarga eléctrica. «Ben, fantasma». Carter, su mejor amigo, el hombre que murió ante sus ojos. Ben dejó esposa e hija pequeña. Emily, ¿serás coincidencia? Jackson observó a la chica que subía al escenario. No, demasiado joven, pero la herida en su alma se reabrió y empezó a sangrar. Por fin lo oyó. «¡Cole, Leo!». El tiempo se detuvo de nuevo para Jackson. Observó a su hijo levantarse. Lo observó caminar con seguridad hacia el escenario. Cada paso era preciso, digno. Subió los escalones sin mirar hacia abajo. Se acercó al almirante Reed y le ofreció un firme saludo militar. El almirante le devolvió el saludo, le extendió su diploma y le estrechó la mano. En ese momento, Leo sonrió. No era una sonrisa amplia y alegre. Era una sonrisa contenida, apenas perceptible, pero transformó su rostro. Había orgullo, alivio y algo más. Un dejo de tristeza que solo alguien que lo conociera de toda la vida habría notado. Jackson lo sabía. Sabía que en ese momento de triunfo su hijo pensaba en los que no estaban, en su madre y quizás en su padre. Mientras Leo bajaba del escenario, su mirada recorrió brevemente al público. No buscaba a nadie en particular, solo observaba a la multitud con atención. Sus ojos recorrieron el rincón oscuro donde se encontraba Jackson, sin detenerse ni un segundo. Para Leo era solo una sombra, un espacio vacío. A Jackson se le encogió el corazón. Esto era lo que deseaba, ¿no? Ser invisible, no ser herido. Pero ver la mirada de su hijo atravesándolo era insoportable. Una vez entregados todos los diplomas, el almirante Reed se acercó al micrófono. Graduados, su voz llenó la sala. Hoy se encuentran en el umbral de una nueva vida. Han recibido la mejor educación, la mejor preparación. Pero déjenme decirles algo sobre el mundo al que entran. No siempre será tan claro y ordenado como este salón. Ella hizo una pausa y su mirada se endureció. Se les hablará de gloria, de victorias, de las medallas que adornarán su pecho. Y todo esto es importante. Pero hay otra cara de nuestro servicio, una cara que no aparece en los periódicos ni en las noticias. Esta es la cara de las víctimas silenciosas, los héroes invisibles. Jackson sintió un escalofrío en la espalda. Cada palabra que ella decía parecía dirigida directamente a él. Hay guerreros que luchan en las sombras. Sus nombres son secretos. Sus misiones jamás se harán públicas. Realizan el trabajo más sucio y peligroso para que todos podamos dormir tranquilos. Son fantasmas que aparecen donde se les necesita y desaparecen sin dejar rastro. Ella habló de su mundo, de su vida.
A veces, continuó la almirante con un dejo de amargura en la voz, el sistema les falla a estos guerreros, burocracia, mala inteligencia, manipulaciones políticas, y cuando eso sucede, estos héroes pagan un precio terrible. Algunos pagan con sus vidas, otros se pierden, regresan a casa, pero su guerra no ha terminado. La llevan dentro y el sistema al que sirvieron con tanta fidelidad a veces simplemente los olvida, los descarta como si fueran equipo dañado. Su mirada recorrió lentamente el salón, recorrió las filas de invitados de honor, los graduados, sus familias. Por una fracción de segundo se detuvo en un rincón oscuro y lejano. Jackson se quedó paralizado. Pensó que lo miraba directamente, pero no había reconocimiento en sus ojos. Para ella, él era solo una mancha borrosa, parte de la arquitectura. Apartó la mirada y continuó. Pero quiero que sepas que no olvidamos. Los verdaderos guerreros no olvidan. El honor no es lo que llevas en el uniforme, es lo que llevas dentro. Es la lealtad a tus hermanos de armas, vivos y muertos. Es el recuerdo de quienes lo sacrificaron todo. Ella se enderezó, su voz nuevamente firme y oficial. Recuerda esto y sé digno de quienes te abrieron el camino. Terminó. La sala estalló en aplausos de nuevo, pero esta vez fueron diferentes, más moderados, más reflexivos. Las palabras del almirante conmovieron profundamente a todos los presentes. Pero para Jackson, estas no eran solo palabras, eran una descripción de su vida, de su caída. Escuchó la verdad en su voz. Ella lo sabía que existía gente como él, destrozada, olvidada, abandonada. No le trajo ningún alivio, al contrario, solo agravó su vergüenza. Era uno de ellos, la prueba viviente del fracaso del sistema del que ella hablaba. Y allí estaba, sentado en las sombras, permitiendo que su hijo entrara en el mismo sistema que lo había destrozado. La ceremonia estaba a punto de concluir. La almirante Reed tomó asiento y el maestro de ceremonias, un comandante canoso, retrocedió hasta el micrófono. Una atmósfera de agradable cansancio y anticipación impregnaba la sala. Se habían entregado los diplomas, se habían pronunciado los discursos. Ahora solo quedaban las últimas formalidades y tradiciones. Y ahora la voz del comandante se hizo más grave y solemne. Llegamos a un momento especial, un momento que para algunos en esta sala significa tanto como el diploma mismo. Este es un símbolo que no se puede ganar en un aula ni en la plaza de armas. Un símbolo forjado en olas de frío, en barro y arena, bajo fuego y al límite de la resistencia humana. Un silencio casi reverente se apoderó de la sala. Todos sabían lo que se iba a discutir. «Me refiero al tridente», dijo el comandante con las palabras flotando en el aire, la insignia de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Hizo una pausa, dejando que las palabras adquirieran peso. Hoy, entre nuestros graduados, varios ya han superado la preselección y se preparan para emprender este arduo camino. Y según una antigua y sagrada tradición, el primer tridente, por simbólico que sea, no se lo otorga a cualquier oficial. Se entrega a un compañero de armas, alguien que ya ha pasado por este infierno y tiene derecho a llevar esta insignia en el pecho. Jackson sintió que se le cortaba la respiración. Conocía esta tradición. Una vez había estado en un escenario similar con su tridente entregado por un viejo y canoso jefe maestro cuyos ojos veían más que cualquier general del Pentágono. Este momento era más importante que un juramento, más importante que un primer mando. Era una adopción en la familia. Por eso, pido a los graduados que se están preparando para el programa Boot S que se pongan de pie, ordenó el comandante. 4 jóvenes estaban en la primera fila y Leo estaba entre ellos. Se mantuvo erguido, con el rostro impenetrable, como una máscara de piedra, pero Jackson lo vio. Vio la sutil tensión en sus hombros, lo vio tragar saliva con nerviosismo.
Y ahora, continuó el anfitrión mirando a su alrededor, me dirijo a nuestros invitados. Si hay algún veterano o miembro activo del Comando de Operaciones Especiales Navales en esta sala, si hay algún SEAL de la Marina entre nosotros, les pedimos que se pongan de pie y honren a la próxima generación. Hubo una pausa llena de resonante anticipación. La gente empezó a levantarse en varios puntos del salón. Un hombre mayor, vestido de civil, se levantó, pero con un porte militar que nunca se desvanece con la edad. En otra fila, un joven teniente con galones en la manga se levantó. Otro, 3 en total. Uno de ellos se acercó al primer cadete, le estrechó la mano con firmeza y le dijo algo en voz baja. Otro se acercó al segundo. Un tercero. El tercero. Escenas sencillas, pero increíblemente significativas, se desplegaban ante los ojos de toda la sala. Padres, tíos, amigos de la familia, aquellos que ya portaban el tridente, dieron la bienvenida a quienes solo soñaban con uno. Y solo un cadete permaneció en pie, solo. ¡León! Se quedó de pie, con la mirada fija al frente. Su impecable porte militar era un escudo que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. Jackson vio a su hijo albergar esperanzas por una fracción de segundo. Su mirada recorrió rápidamente la habitación, de un extremo a otro. Era una búsqueda desesperada, casi infantil, de un milagro. Una mirada que buscaba un rostro familiar que no podía estar allí. Y no lo encontré. La esperanza se desvaneció. El escudo volvió a su lugar. Leo volvió a mirar al vacío con el rostro inexpresivo. Estaba preparado para esto. Sabía que no había nadie en su vida que pudiera dar un paso al frente y estar a su lado en ese momento. Estaba solo. Y en el rincón oscuro, inmovilizado por cadenas invisibles, estaba Jackson. Cada segundo de la soledad pública de su hijo era una tortura física. Era peor que las balas en Kandahar, peor que los gritos de Ben por la radio. Era una prueba clara e irrefutable de su traición. No solo le había fallado a su país, ni solo a sus hermanos, le había fallado a su hijo en el momento más importante de su vida. «Hazlo», susurró una voz en su interior, una voz como la de Ben. «Levántate, ve con él». Pero su cuerpo no obedecía. La vergüenza, como el óxido, se apoderaba de cada articulación. ¿Cómo podría? Con esa ropa sucia y rota, con el olor de la calle y la desesperación, deshonraría a su hijo, arruinaría su carrera antes de que siquiera comenzara. Todos verían de quién era hijo. El hijo de un vagabundo, un fantasma, un fracasado. La pausa se prolongó, se volvió incómoda, dolorosa. El público empezó a susurrar. Miradas compasivas se dirigieron a la solitaria figura de Leo. El comandante en el escenario se aclaró la garganta con expresión arrepentida. Ya había esperado demasiado. «Bueno», dijo tratando de mantener la voz alegre, «parece que no hay para el cadete Cole hoy». No terminó la frase, pero todos entendieron. Para él no hay nadie. El comandante ya se disponía a continuar a decir algo como, en ese caso, el almirante Reed hará el honor. El momento casi se perdió. La puerta al futuro de Leo, a la hermandad, estaba a punto de abrirse, pero tenía que cruzar el umbral solo. Algo dentro de Jackson se quebró. Todos sus miedos, toda su vergüenza, todo su dolor. De repente, todo parecía insignificante comparado con lo que veía ante él, la soledad de su hijo, y él era la única persona en el planeta que podía arreglarla. El silencio en la sala se volvió denso, palpable. El comandante en el escenario abrió la boca para pronunciar las palabras que sellarían oficialmente la soledad de Leo, y en ese preciso instante, en ese silencio agobiante, algo cambió. Desde el rincón más oscuro de la habitación, desde detrás de las cajas y las pesadas cortinas, una mano se levantó lentamente, casi vacilante. No fue un movimiento repentino ni seguro. La mano temblaba. Pertenecía a un hombre que había pasado 6 años sin ser detectado, que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Levantar la mano delante de 1000 personas equivalía a pisar un campo minado. Al principio, nadie la notó.
Todas las miradas estaban fijas en el escenario, en la figura solitaria de Leo. Pero entonces, uno de los guardias, Jenkins, se tensó, giró la cabeza y vio. Sus ojos se abrieron de par en par con desconcierto, que rápidamente se transformó en ira. «Oye, te dije que no te movieras», siseó dando un paso hacia Jackson. Su siseo fue tan fuerte que hizo que la gente de las filas cercanas se volteara. Un susurro se extendió por la sala como ondas en el agua. Uno a uno, la gente giró la cabeza intentando descifrar qué estaba pasando en ese rincón olvidado. La mano de Jackson no bajó, permaneció suspendida en el aire, un faro solitario en un mar de confusión. Al levantarla, la manga de su vieja y sucia chaqueta se deslizó hasta su codo, dejando al descubierto su antebrazo. La piel era oscura, cubierta por una red de cicatrices antiguas y descoloridas. Pero había algo más, un tatuaje. Era antiguo, la tinta descolorida por el tiempo y el sol, pero el diseño era inconfundible para quienes sabían dónde buscar. Una calavera con alas de murciélago, atravesada por una daga, el emblema del Escuadrón Fantasma, un grupo de élite semimítico, y debajo una fila de números grabados con precisión militar. Coordenadas 31, 65.1. Warren, el jefe de seguridad, se quedó en la entrada principal, notando la conmoción. Su rostro se contorsionó de rabia. Este vagabundo, esta inmundicia, se había atrevido a perturbar su perfecto orden. Cruzó rápidamente el pasillo hacia Jackson, con la mano ya extendida hacia la radio. «Les dije que lo echaran», les espetó a Jenkins y Ramírez. La multitud se abrió ante él. Los susurros se convirtieron en un rugido. «¿Quién es este hombre? ¿Qué está pasando?» Leo oyó un ruido en el escenario. Se giró lentamente, con el rostro lleno de confusión. Miró hacia donde todos miraban. Vio una figura oscura rodeada de seguridad. No pudo distinguir su rostro. Pero había otro hombre en el escenario mirando en la misma dirección, el almirante Evelyn Reed. Al principio, su expresión era solo ligeramente molesta por la interrupción de la ceremonia. Siguió la mirada de la multitud y sus ojos se posaron en su brazo, en el tatuaje, y el almirante se quedó helado. Se quedó clavada en el sitio, con las manos que acababan de reposar tranquilamente sobre el podio, apretadas en puños. Su expresión cambió con una velocidad caleidoscópica: irritación, desconcierto, reconocimiento, conmoción y finalmente incredulidad absoluta y reverente. Dio un paso hacia el borde del escenario, escudriñando la oscuridad como si intentara penetrarla con la mirada. Sus labios se movían en silencio, repitiendo las coordenadas. Las conocía. Todo el alto mando las conocía. La ubicación de la operación Mordedura de Serpiente. El lugar donde el Escuadrón Fantasma dejó de existir. El lugar donde, según el informe oficial ONDESO OD 774B KDR, murió el jefe maestro Jackson Cole. Warren ya estaba a unos pasos de Jackson. «Fuera de aquí», gruñó, levantando el brazo para agarrarlo. «Pararse». La voz del almirante Reed resonó como una bala de cañón. No era fuerte, pero tenía una autoridad tan férrea e incuestionable que Warren se quedó paralizado a mitad de camino. Toda la sala quedó en silencio. Incluso los guardias se apartaron de Jackson. La almirante Reed, con la mirada fija en la figura oscura, se acercó lentamente al micrófono. Su mano temblaba ligeramente, se la llevó a la boca y su voz, amplificada por los altavoces, resonó por la silenciosa sala. Ella no dijo «¿Quién eres?». Ella no preguntó «¿Qué está pasando aquí?». Susurró una sola palabra, un indicativo, un nombre que se había vuelto legendario en los estrechos círculos de las fuerzas especiales, un nombre que durante 6 años estuvo considerado en la lista de héroes caídos en combate. «Segador». La palabra quedó suspendida en el aire. No significaba nada para la mayoría de los presentes, pero para algunos lo significaba todo. Y para Leo fue como si le hubiera caído un rayo.
Conocía esa señal de llamada. Su padre nunca hablaba de su trabajo, pero un día, cuando Leo era muy pequeño, encontró una fotografía antigua, 4 hombres con uniforme de combate, con las caras pintadas de camuflaje. En el reverso estaban sus señales de llamada, y una de ellas era Reaper. Leo se giró. Observó la figura en la esquina, el hombre al que acababan de llamar por ese nombre, el hombre de la mano levantada, el vagabundo, el hombre harapiento. Y en ese momento, la luz del foco del escenario, reflejándose en algo, se desvió hacia un lado y por una fracción de segundo capturó el rostro de Jackson desde la oscuridad, agotado, barbudo, con una cicatriz sobre la ceja. Pero era su cara. El mundo de Leo Cole se dividió en un antes y un después. El hombre al que consideraba un héroe caído, el hombre por el que había llorado 6 años, estaba a 20 metros de distancia, vivo y sin hogar. Las miradas de padre e hijo se cruzaron al otro lado de la habitación tras 6 años de silencio, a través de un abismo de dolor, vergüenza e incomprensión. Y en ese momento, para ellos dos, nadie más existía. El silencio que siguió a la palabra Reaper fue absoluto, más denso que el rugido de los aplausos, más profundo que el murmullo de cientos de voces. Todo se congeló en ese silencio. El jefe de seguridad Warren con la mano alzada para agarrar, sus subordinados con expresiones desconcertadas, los miles de invitados transformados en un panorama congelado de conmoción. Incluso la orquesta parecía haber dejado de respirar. Los únicos puntos vivos en este mundo helado eran 4 ojos, los ojos de un padre y un hijo mirándose fijamente a través de un espacio de 6 años y 20 metros. Y entonces el almirante Evelyn Reed se movió. No caminó. Comenzó su procesión. Bajando los cortos escalones del escenario, pisó el pasillo central. Sus tacones marcaban un ritmo preciso y mesurado en el suelo de mármol, el único sonido en el silencio ensordecedor. Clic, clic, clic. Cada latido era como una cuenta regresiva de relojería, acercándose a la inevitable explosión. No se dirigía hacia Leo, que permanecía atónito en el escenario. Ignoró las filas de invitados de alto rango que la observaban con expresión de desconcierto. Su camino la condujo directamente a un rincón oscuro del salón, al vagabundo, al fantasma. Warren, aún paralizado en su postura agresiva, vio acercarse al almirante y recobró el sentido. El pánico se reflejó en su rostro. No entendía qué estaba sucediendo, pero su instinto de supervivencia le decía que estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera. Bajó la mano y retrocedió un paso, al igual que sus guardias. Se separaron, dejando paso libre para el almirante, como guardias comunes ante una reina. El almirante Reed se detuvo justo frente a Jackson. Estaban a menos de 30 centímetros de distancia. Ella era casi de su misma altura. Lo miró a los ojos y no había ni lástima ni asco en su mirada. Había algo en ella que Jackson no había visto en los ojos de nadie en 6 años. Reconocimiento y respeto. No vio la chaqueta andrajosa ni la barba enmarañada. Vio la cicatriz sobre su ceja, ganada en Mogadiscio. Vio la dureza de su mirada que ni los años en la calle ni el alcohol pudieron borrar. Ante ella no vio a un vagabundo, sino al jefe maestro Cole, uno de los mejores agentes que había conocido. E hizo algo que dejó al público en completo shock. La almirante Evelyn Reed, una de las oficiales de mayor rango de la Armada de los Estados Unidos, se puso firme. Su espalda estaba perfectamente erguida. Levantó bruscamente la mano derecha hasta la sien, con los dedos entrelazados y la palma hacia abajo. Un saludo militar preciso e impecable. Un saludo. Saludó a un hombre sin hogar vestido con ropa andrajosa. «Es un honor volver a verlo, jefe maestro Cole», dijo en voz baja. Pero en el silencio que siguió, todos la oyeron. No lo llamó por su nombre en clave, lo llamó por su rango, un rango que se había ganado con sangre y sudor y que nadie podía arrebatárselo.
Este gesto, este título pronunciado en voz alta, se convirtió en la llave que abrió las compuertas. Los militares fueron los primeros en reaccionar. El anciano vestido de civil que había presentado el tridente se puso de pie de un salto. Un joven teniente, un comandante en el escenario, decenas, luego cientos de hombres y mujeres, tanto uniformados como retirados, se levantaron de sus asientos como si recibieran una orden invisible. Sus movimientos eran sincronizados, instintivos. Lo comprendieron. Si el almirante saluda a este hombre, se lo merece. Y entonces todos los demás se levantaron, civiles, madres, padres, esposas, hijos. No comprendían del todo lo que estaba sucediendo, pero lo sentían. Sintieron el peso del momento, vieron el increíble respeto en el gesto del almirante y se dieron cuenta de que habían presenciado algo extraordinario. Y el silencio explotó. No fueron solo aplausos, fue una tormenta, una ovación atronadora que resonó en las paredes y el techo, haciendo vibrar las lámparas de araña. Era el sonido de la redención, el sonido del reconocimiento. El público, que hacía solo una hora lo había mirado con desdén, ahora lo ovacionaba de pie. La familia, que se había alejado ostentosamente de él, aplaudió con furia, como si intentara expiar sus recientes actos. Warren permaneció allí, pálido como un papel. Su mundo se había derrumbado. El hombre al que había humillado, registrado, considerado basura, era ahora un héroe, saludado por el almirante. La sorpresa en su rostro dio paso al horror al darse cuenta de su propia insignificancia. En el escenario, Leo lo observaba todo con los ojos abiertos. Vio al almirante saludar a su padre. La oyó llamarlo jefe maestro. Vio a todo el público ponerse de pie. La conmoción en su alma dio paso a algo más: orgullo. Un orgullo increíble y abrumador que sustituyó el dolor, la pena y la confusión. Este hombre de ropas andrajosas, su padre, era más que un simple vagabundo. Era alguien tan importante que el almirante lo saludó. El entumecimiento desapareció, el instinto tomó el control. Leo no abandonó el escenario. Saltó saltando las escaleras, no caminó por el pasillo, corrió en línea recta abriéndose paso entre la gente que no pudo apartarse a tiempo. Disculpe, murmuró sin ver nada más que su destino. La figura de su padre, de pie ante un rayo de luz que ahora parecía estar dirigido solo a él. La almirante Reed bajó la mano y se hizo a un lado, cediendo el paso. Sabía que su papel en este drama había terminado. Ahora era el momento de ambos. Leo corrió hacia su padre, apartando a los últimos espectadores que se interponían en su camino, y se detuvo a pocos centímetros. Los aplausos aún retumbaban a su alrededor, pero no los oyeron. Se miraron a los ojos de nuevo, y esta vez no había sorpresa ni confusión en sus ojos. Solo 6 años de dolor por superar. El rugido de aplausos era un muro de sonido que los separaba del resto del mundo. Leo se paró frente a su padre y todas las palabras que había ensayado mentalmente durante 6 años, enojo, interrogación, resentimiento, se evaporaron. Solo vio los ojos de su padre. Los ojos de su padre, que recordaba claros y llenos de risa, ahora estaban apagados, perdidos en una maraña de arrugas y una fatiga inagotable. Jackson no se movió, miró a su hijo, su figura impecable, su rostro joven y fuerte, y sintió un abismo de vergüenza abrirse bajo él. No podía extender la mano, no podía hablar. Estaba paralizado al darse cuenta de en quién se había convertido y quién estaba frente a él. El caos a su alrededor crecía. La gente empezó a levantarse de sus asientos, intentando acercarse y hacer preguntas. La prensa, percibiendo la sensación, ya se dirigía al escenario. Fue entonces cuando la almirante Reed recuperó el control de la situación, se acercó a ellos, interponiéndose entre ellos y la multitud que los acosaba. «Jefe maestro, teniente», su voz era tranquila pero firme. «Vengan conmigo».
colocó una mano sobre el hombro de Leo, guiándolo, y le indicó a Jackson con un gesto que la siguiera. No los condujo por el pasillo, sino hacia la misma discreta puerta de servicio por la que Jackson había sido traído como prisionero. Los guardias se apartaron ante ella como el mar ante Moisés. Warren estaba de pie contra la pared, con el rostro ceniciento, y no se atrevió a mirarlos. Caminaron por los pasillos silenciosos y resonantes. Cada paso los alejaba del ruido y los acercaba al momento que ambos temían. La almirante se detuvo ante una pesada puerta de roble con una placa de latón que decía Almirante Eerit. La abrió y los dejó entrar. La oficina era espaciosa y austera. Madera pulida, sillas de cuero, banderas en los rincones, mapas y fotografías de buques de guerra colgaban de las paredes. El aire era fresco y olía a libros y cera de limón. El almirante cerró la puerta tras ellos y el clic de la cerradura los aisló del resto del mundo. «Te daré tiempo», dijo mirando a Leo, no a Jackson. Su mirada era comprensiva y autoritaria a la vez. «Nadie entrará». Con estas palabras, entró en la habitación contigua y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella, dejando a padre e hijo solos. Se hizo el silencio, un silencio pesado y opresivo, lleno de las palabras no pronunciadas de 6 años. Jackson estaba de pie en medio de la habitación, encorvado, como si el peso de su chaqueta andrajosa lo agobiara. No se atrevió a mirar a su hijo. Leo, en cambio, permanecía erguido, tenía los puños apretados a los costados. Miró a su padre y su rostro era un campo de batalla donde se enfrentaban la ira, el alivio, el amor y la amarga decepción. Fue él quien rompió el silencio. Su voz era ronca, desconocida. 6 años, dijo. No era una pregunta, era una acusación. Jackson hizo una mueca, pero no dijo nada. 6 años, repitió Leo, dando un paso al frente. Su voz empezó a temblar. Creí que estabas muerto. Recibimos un aviso. Desaparecido en combate. Presuntamente muerto en combate. Yo te enterré, te lloré. Llevé tu nombre con orgullo porque creía que mi padre era un héroe que dio la vida por su país. Dio otro paso, separándolos ahora solo unos pocos pies. ¿Y tú estuviste aquí todo este tiempo, viviendo así? Señaló con la mano la figura de Jackson, su ropa, su aspecto demacrado. Jackson finalmente levantó la cabeza con lágrimas en los ojos que no se había permitido derramar durante años. Leo, su voz no era más fuerte que el susurro de las hojas secas. «No», interrumpió Leo, y su voz se elevó hasta convertirse en un grito. «Solo dime, ¿por qué? ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerto?» Las preguntas impactaron a Jackson como balas y no tenía armadura para defenderse. Se las merecía todas. Respiró hondo, reuniendo lo que le quedaba de valor. «Porque estaba muerto, hijo», susurró. «La parte de mí que conocías, ese padre, murió allí en Kandahar». Empezó a hablar. Al principio, las palabras le salían con dificultad, como piedras que se arrancaba del alma. Habló de la misión, de la emboscada, de Ben, de cómo había visto morir a sus hombres, a sus hermanos. «Fue mi culpa». Su voz estaba tan llena de autoflagelación que Leo retrocedió involuntariamente. «Di la señal, los guié a la muerte, regresé a casa, pero se quedaron allí y vinieron conmigo. Sus fantasmas...» Se miró las manos temblorosas. No podía dormir. Veía sus caras cada vez que cerraba los ojos. Oía sus voces. Empecé a beber para ahogarlas, pero no sirvió de nada. La oscuridad estaba dentro, Leo. Crecía, devorando todo lo que quedaba de mí. Leo escuchó y su ira empezó a dar paso a algo más. Horror. Vio ante sí algo más que un padre que lo había abandonado. Vio a un soldado destrozado por una guerra de la que solo había leído en los libros de texto. «Te miré», continuó Jackson con la mirada fija en el pasado. «Tenías 16 años, tenías toda la vida por delante, eras tan pura, luz, y yo era veneno.
No quería que mi oscuridad te tocara. No quería que vieras en qué me había convertido. Y así me fui. Pensé que te estaba protegiendo. Se quedó en silencio, devastado por su confesión. Era una verdad patética y horrible, pero era toda la verdad que tenía. Leo guardó silencio un buen rato. Miró a este hombre destrozado que era su padre. No vio a un vagabundo, sino a una víctima. Vio un dolor que ni siquiera podía imaginar. Y comprendió. No podía comprenderlo del todo, pero comprendió por qué. Dio el último paso acortando la distancia entre ellos. No dijo ni una palabra, simplemente extendió los brazos y abrazó a su padre. Al principio, el cuerpo de Jackson estaba tenso como una piedra. No recordaba la última vez que alguien lo había tocado con ternura, y entonces su resistencia se quebró. Tembló y un sollozo profundo y convulsivo le arrancó del pecho. Se aferró a la chaqueta inmaculada de su hijo, como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. Allí estaban, en medio del silencioso despacho del almirante, el joven oficial con su brillante uniforme blanco y su padre, oliendo a polvo y lluvia. 6 años de silencio, dolor e incomprensión se disolvieron en este simple y desesperado abrazo. Esta no era la solución a todos sus problemas, este no era el final de su historia. Pero eso fue el comienzo. Pasaron varias semanas. El mundo de Jackson había cambiado por completo. En lugar del frío hormigón bajo el puente, ahora tenía una cama con sábanas limpias. En lugar de trapos sucios, tenía ropa sencilla pero pulcra. En lugar de una soledad insoportable, recibía visitas diarias de Leo y conversaciones tranquilas pero constantes con un psicólogo del Departamento de Asuntos de Veteranos. Estaba en un alojamiento temporal para veteranos, en una habitación pequeña y austera con vistas a un tranquilo patio. El ruido del mundo exterior le llegaba solo como un zumbido apagado. Los primeros días habían sido los más duros. La desintoxicación lo había trastocado por completo. Su cuerpo se rebelaba, exigiendo el veneno al que se había acostumbrado con los años. Las pesadillas persistían, pero ahora, al despertar, bañado en sudor frío, no veía la parte inferior oxidada del puente, sino un techo blanco y liso. Eso importaba. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el viento otoñal arrastraba las hojas caídas por el jardín. Iba bien afeitado. Las canas en su pelo corto eran más visibles. El brillo salvaje y reprimido de sus ojos había desaparecido. En su lugar había algo parecido a la calma, frágil como el hielo. Se escuchó un golpe suave en la puerta. «Pase», dijo. Su voz, sin ronquera ni desesperación, sonaba casi desconocida. La puerta se abrió y la almirante Evelyn Reed apareció en el umbral. Vestía su uniforme de diario, sin el brillo de la vestimenta formal, y sostenía una carpeta delgada. «Jefe maestro», asintió ella. «¿Le estoy molestando?» «Señora, en absoluto», respondió Jackson, enderezándose instintivamente. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. Ella entró y se sentó en la única silla de la mesa pequeña. Jackson permaneció de pie junto a la ventana. «¿Cómo te sientes?», preguntó. No era una pregunta casual. Lo miró con atención, evaluándolo. «Limpio, señora», respondió simplemente. Ella asintió, satisfecha con la respuesta. «Bien, Leo dice que estás progresando». «Es un buen hijo», dijo Jackson, y todo su orgullo era evidente en esas simples palabras. «Es uno de los mejores que he visto», asintió la almirante. «Se parece a ti, a la parte que intentaste ocultar». Abrió la carpeta que había traído. «No vine a charlar, Cole. Vine porque tengo deudas que pagar». Sacó una hoja de la carpeta y la puso sobre la mesa. Era una copia de un informe oficial marcado como alto secreto. Jackson reconoció el número en la esquina. DOT 770 un informe sobre su última misión. «Realicé una investigación interna», dijo Reed con tono tranquilo y serio. «Revisé todos los archivos de la operación Mordedura de Serpiente. Lo que descubrí no deja buena imagen de nuestra agencia». Miró a Jackson. «La información que recibiste no solo era errónea, era falsa». Jackson se quedó paralizado. «¿Qué?».
Unas horas antes de su despliegue, otra unidad recibió información precisa de que el objetivo se había movido y que una emboscada bien organizada los esperaba en la plaza designada. Esta información no fue transmitida a su mando debido a un error burocrático, debido a una rivalidad interdepartamental. Ahora no importa. Lo que importa es que los enviaron allí para ser masacrados. El mundo, bajo los pies de Jackson, se estremeció. 6 años había cargado con la culpa por la muerte de sus hombres. 6 años se había considerado responsable del fracaso y ahora... «No fue tu culpa, Jackson», dijo el almirante, y por primera vez una furia acerada se apoderó de su voz. «Tú y tus hombres hicieron todo lo posible y más. Cayeron en una trampa tendida no por el enemigo, sino por nuestro propio sistema. La muerte de Ben Carter y los demás no es tu responsabilidad». Jackson se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a ella. Miró el informe, pero no vio las cartas. Vio el rostro de Ben, sonriéndole en la oscuridad de la noche afgana. Sintió que la enorme y pesada piedra que había cargado en su alma durante 6 años comenzaba a desmoronarse, a desintegrarse en polvo. No era su culpa. Miró al almirante y ella vio algo nuevo en ellos, no solo alivio, sino despertar. El fantasma de la culpa que lo había mantenido cautivo comenzó a desvanecerse. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó en voz baja. «Porque la verdad importa», respondió ella, «y porque tengo una propuesta para ti, una propuesta egoísta». Dejó el informe a un lado. Cada año perdemos a excelentes candidatos en el programa Bud-S, no porque sean físicamente débiles, sino porque se desmoronan psicológicamente. Sus mentes no están preparadas para lo que sus cuerpos tienen que soportar. Les enseñamos a disparar, a nadar, a hacer estallar cosas, pero no les enseñamos lo más importante, cómo sobrevivir por dentro cuando todo a su alrededor se derrumba. Ella se inclinó hacia adelante con la mirada directa y penetrante. «Has pasado por un infierno, Cole, no solo en el extranjero, sino también aquí en casa. Sabes lo que es la verdadera oscuridad. Sabes lo que es perderlo todo y encontrar la fuerza para resurgir. Esa experiencia no se consigue en ninguna academia. No tiene precio». Se reclinó en su silla. «Quiero que seas un mentor, un instructor civil para los candidatos SEAL, sin uniformes, sin órdenes, solo tú, tu experiencia, tu verdad. Quiero que les enseñes no a ser supersoldados, sino a seguir siendo humanos cuando la guerra intenta arrebatársela». Jackson guardó silencio, miró por la ventana, las hojas que se arremolinaban. Durante 6 años había huido de su pasado, del mundo que lo había creado y destrozado, y ahora le pedían que regresara, no como guerrero, sino como sanador. Pensó en las docenas de rostros jóvenes y seguros que había visto en la graduación, en su hijo, en el camino que todos debían recorrer. Podría haberse marchado, haber intentado construir una vida tranquila y discreta, pero las palabras del almirante tocaron una fibra sensible en él que creía muerta desde hacía tiempo, la fibra del deber. Lentamente apartó la mirada de la ventana y la dirigió al almirante Reed. Ya no había sombra en sus ojos, había claridad en ellos. «¿Cuándo debería empezar?», preguntó. La almirante Reed se permitió una pequeña sonrisa apenas perceptible. «Cuando esté listo, jefe maestro, cuando esté listo». 1 año después. El sol brillaba en lo alto de Coronado, bañando la playa con una luz dorada. La brisa salada que soplaba desde el Océano Pacífico era fresca y limpia. El rítmico romper de las olas era la única música en este vasto espacio abierto. Un grupo de 20 jóvenes estaba sentado en la arena húmeda y compacta a la orilla del agua. Sus cuerpos, ya en su mejor momento físico, estaban tensos por la fatiga. Acababan de completar una carrera de varios kilómetros por la arena y aún respiraban con dificultad. Todos vestían pantalones cortos y camisetas idénticos, y todos llevaban el pelo corto. Eran candidatos a la Bud-S, la élite de la élite, intentando ganar su tridente.
Frente a ellos, de espaldas al océano, estaba Jackson Cole. Llevaba unos sencillos pantalones de lona y una camiseta vieja y descolorida. Iba descalzo, con los pies hundidos en la arena fresca. Con el paso del tiempo, su rostro se había rellenado, las arrugas de la desnutrición y la desesperación se habían suavizado, dejando solo las que se habían formado durante años de sol abrasador y miradas fijas en la oscuridad. Su cabello era más canoso, pero sus ojos tenían una luz serena y clara. No parecía más joven, parecía completo. No les gritó. Su voz era tranquila. Apenas se elevaba por encima del rugido de las olas, lo que hizo que los cadetes se tensaran y escucharan atentamente cada palabra. ¿Crees que la semana del infierno es lo más difícil que te va a pasar en la vida?, dijo, caminando lentamente delante de ellos. ¿Crees que lo más difícil es no dormir durante 5 días, cargar leña y congelarse en el océano? Te equivocas. Se detuvo y miró a uno de los cadetes, el más corpulento y seguro de sí mismo. Todo esto es solo ruido. Dolor, frío, fatiga, son herramientas para destrozarte el cuerpo, pero tu cuerpo no eres tú. Es solo un caparazón. La verdadera guerra, caballeros, no tendrá lugar aquí. Se dio un golpecito en el musculoso antebrazo. Justo aquí. Se tocó la sien con el dedo. Se agachó y recogió 2 piedras de la arena. Una era lisa, esculpida por las olas, con una forma casi perfecta. La otra era un trozo de granito afilado y dentado. En cada misión, en cada batalla, llevarás 2 piedras contigo, dijo, sosteniendo una roca lisa. Estas representan a tus hermanos, tu entrenamiento, tu fe en lo que haces. Esta piedra será lisa, cabrá cómodamente en tu mano, te apoyarás en ella. Luego tomó una segunda piedra afilada. Y esto es miedo, pérdida, errores, recuerdos de lo que verás, de lo que tendrás que hacer, y esta piedra te cortará la palma de la mano, pesará, y con cada misión se volverá más pesada. Observó sus rostros jóvenes y serios. Vuestra tarea no es deshaceros de esta piedra, es imposible. Vuestra tarea es aprender a cargarla sin que os aplaste, aprender a vivir con ella, porque el enemigo más peligroso al que os enfrentaréis no es el que os dispara desde el otro lado, es el que os estará esperando en silencio cuando volváis a casa. No les contó historias de gloria, no les habló de heroísmo, les habló del precio, de una armadura psicológica más valiosa que cualquier Kevlar. Les enseñó a respirar cuando querían gritar, les enseñó a hablar entre sí, a no llevar la oscuridad dentro, les dio herramientas que él mismo nunca tuvo. Cerca de allí, al pie de la duna, se encontraba un joven oficial con su uniforme de verano. El subteniente Leo Cole no interfirió. Simplemente observó. Había presenciado esta escena decenas de veces durante el último año, pero cada vez lo llenaba de un profundo y silencioso orgullo. Vio cómo estos jóvenes atletas seguros de sí mismos, que al principio habían mirado a su padre con escepticismo, ahora asimilaban cada palabra suya. Vio cómo su padre, un hombre al que consideraba perdido, se convirtió en el mentor más importante de estos futuros guerreros. Su relación había cambiado. No intentaban compensar los 6 años perdidos. Era imposible. En cambio, estaban construyendo algo nuevo. Hablaban mucho del pasado, del presente, del futuro. El dolor no había desaparecido del todo. Las cicatrices permanecían, pero ya no eran heridas supurantes. Se habían convertido en parte de su historia. Jackson terminó su conferencia. ¿Alguna pregunta? Silencio. De acuerdo, 5 minutos para descansar, luego a por los troncos. Los cadetes respiraron aliviados y comenzaron a estirar los músculos agarrotados. Jackson se dio la vuelta y caminó por la playa hacia donde estaba Leo. «Estás siendo duro con ellos», dijo Leo con una sonrisa mientras su padre se acercaba. «La guerra es aún más dura», respondió Jackson con sencillez. Miró a su hijo, su uniforme impecable, la confianza en su mirada. «¿Qué tal el servicio?» «Tranquilo, demasiado papeleo», respondió Leo. «Estoy esperando a que lo envíen. Creo que será pronto».
Se quedaron en silencio por un momento, mirando el océano. Estarás bien, dijo Jackson. No era una pregunta, sino una afirmación. Lo sé, respondió Leo. Tuve un buen maestro. Miró a su padre. Sí, 2 incluso. Jackson asintió, con lágrimas acumulándose en el rabillo del ojo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Puso la mano sobre el hombro de su hijo, la apretó con fuerza y luego la soltó. Adelante, teniente, dijo. Usted tiene su trabajo. Yo tengo el mío. Leo sonrió, le dio a su padre un saludo breve y respetuoso, se dio la vuelta y caminó por la arena hacia la base. Jackson se quedó solo. Observó a su hijo alejarse, su figura perdiéndose contra el brillante cielo californiano. Luego se volvió hacia el océano. Las olas acariciaban la orilla, borrando las huellas en la arena, borrando el pasado. Respiró hondo y el aire salado le llenó los pulmones. Ya no era un héroe ni un fantasma, era simplemente Jackson, un hombre que había pasado por un infierno y había encontrado el camino a casa, y por primera vez en mucho, mucho tiempo sintió paz.